Aquella noche no pudimos fumar. Todos los jinques de Lima estaban cerrados. Mi amigo, que conducíame por entre los taciturnos dédalos de la conocida mansión amarilla de la calle Hoyos, donde se dan numerosos fumaderos, despidióse por fin de mí y, a porcelanadas almas y pituitarias, asaltó el primer eléctrico urbano y esfumóse entre la madrugada. Todavía me sentía un tanto ebrio de los últimos alcoholes. Oh, mi bohemia de entonces, broncería esquinada, siempre de balances impares, enconchada de secos paladares, el círculo de mi cara, libertad de hombre, a 2 aceras de realidad hasta por 3 sienes de imposible. Pero perdonadme estos desahogos que tienen a un bélico olor a perdigones fundidos en arrugas. Digo que sentíame todavía ebrio cuando vime ya solo, caminando sin rumbo por los barrios asiáticos de la ciudad. Mucho a mucho aclarábase mi espíritu. Luego hice la cuenta de lo que me sucedía. Una inquietud posó en mi izquierdo pezón, berbiquí hecho de una hebra de la cabellera negra y brillante de mi novia perdida para siempre. La inquietud picó, revoloteó, se prolongó hacia adentro y traspasóme en todas direcciones. Entonces no habría podido dormir. Imposible. Sufría el redolor de mi felicidad trunca, cuyos destellos trabajados, ahora en férrea tristeza irremediable, asomaban larvados en los más hondos paréntesis de mi alma, como a decirme con misteriosa ironía que mañana, que sí, que cómo no, que otra vez, qué bueno. Quise entonces fumar. Necesitaba yo alivio para mi crisis nerviosa. Encaminéme al jinqué de Chale que estaba cerca. Con la cautela del caso, llegué a la puerta. Paré el oído, nada. Después de breve espera, dispúseme a retirarme de allí. Cuando oí que alguien saltaba de la tarima y caminaba descalzo y precipitadamente dentro de la habitación, traté de agüitar, a fin de saber si había allí algún camarada. Por la cerradura de la puerta alcancé a distinguir que Chale hacía luz y sentábase con gran desplazamiento de mal humor delante de la lamparita de aceite, cuyo verdor patógeno soldóse en mustio semitono a la lámina facial del chino. Soflamaba de visible iracundía. Nadie más estaba allí. Dado el aspecto de inexpugnable de Chale y según el cual parecía acabar de despertar de alguna mala pesadilla quizás, consideré importuna mi presencia y resolví marcharme, cuando el asiático abrió uno de los cajones de la mesa y, capitaneado de alguna voz de mando interior, la curiosidad tentóme. 2 trozos de mármol eran de mármol, no sé por qué. Desde el primer momento esas piezas, sin haberlas tocado ni visto claramente y de cerca, vinieron a través del espacio a barajarse entre las yemas de mis dedos, produciéndome la más segura y cierta sensación del mundo. El chino las volvió a coger, angulando en el aire miradas por demás febriles y de angustioso devaneo, para que ellas no descorrieran ante mí ciertas presunciones sobre la causa de su vigilia. Las cogió y examinándolas detenidamente a la luz, sí, 2 pedazos de mármol. Luego, sin abandonarlos, acodado en la mesa, desaguó entre dientes algún monosílabo canalla que alcanzó apenas a ensartarse en el ojo tajado, donde el alma del chino lagrimió de ambición, mezclaba de impotencia. Ala otra vez el mismo cajón, y aupado acaso por un viejo tesón, que redivía por 100ª vez, toma de allí numerosos aceros, y con ellos empieza a labrar sus mármoles de cábala. El chino labraba desde el vértice mismo de la noche. Su faz, entre tanto, también labraba una infinita sucesión de líneas. Momentos hubo que Chale exaltábase y quería romper aquellos cuerpezuelos que irían a correr sobre el tapete persiguiéndose entre sí, a las ganadas del azar y la suerte, con el ruido de 2 cerrados puños de una misma persona, que se diesen duro el uno al otro, hasta hacer chispas. Por mi parte, habíame interesado tanto esta escena, que no pensé ni por mucho en abandonarla. Parecía tratarse de una vieja empresa de paciente y heroico desarrollo, y yo aguzábame la mente, indagando lo que perseguiría este enfermo de destino. ¿Burilar un par de dados? ¿Y bien?
Tanto se afirma sobre maniobras digitales y secretas, desviaciones o enmiendas a voluntad en el cubleteo del juego, que, sin duda, díjeme al cabo, algo de esto se propone mi hombre. Esto por lo que tocaba al fin, pero lo que más me intrigaba, como se comprenderá, era el arte de los medios, en cuya disposición parecía empeñarse Chale a la sazón. Esto es, la correlación que debía de prevalecer entre la clase de dados y las posibilidades dinámicas de las manos, porque si no fuese necesaria esta concurrencia bilateral de elementos, ¿para qué este chino hacía por sí mismo los dados? Pues cualquier material rodante sería utilizable para el caso. Es indudable que los dados deben de estar hechos de cierta materia, bajo este peso, con aquel aristaje, hexagonados sobre tal o cual impalpable declive para ser despedidos por las yemas de los dedos, y luego estar pulidos con esa otra depresión o casi inmaterial asperase. Entre marca y marca de los puntos o entre un ángulo poliédrico y el excerco en blanco de una de las cuatro caras correspondientes, hay, pues, que suscitar a la aptitud de la materia aleatoria para hacer posible su obediencia y docilidad a las vibraciones humanas. En este punto, siempre improvisadas y triunfadoras por eso, de la mano que piensa y calcula aún en los más y oscuros ciegos de estos sábatres. Y si no, había que observar al asiático en su procelosa jornada creadora, cincel en mano, picando, rayando, partiendo, desmoronando, hurgando las condiciones de armonía y de entaje entre las ignácidas proporciones del dado y las propias ignoradas potencias de su voluntad cambiante. A veces, detenida su labor un punto, contemplaba el mármol y sonreía su rostro de vicioso, melado por la lumbre de la lámpara. Luego, con aire tranquilo y amplio, golpeaba, cambiaba de acero, hacía rodar el juguete monstruoso, ensayándolo, confrontaba planos, tenaz, pacientemente y cavilaba. Pocas semanas después de aquella noche, quienes hubo que murmuraban entre atorrantes y demás circulados de la cuerda cosas estupefacientes e increíbles sobre grandes acontecimientos recientemente habidos en las casas de juego de Lima, de mañana en mañana las leyendas fabulosas crecían. Una tarde del último invierno en la puerta del Palais Concert refería a un exótico personaje de biscotelas chorreantes a un grupo de mozos que le oían por todas las orejas. Chale, para poder ganar esos 10,000 soles, no ha jugado limpio. Yo no sé cómo, pero el chino se maneja una misteriosa, inconstatable predigitación sobre el tapete. Eso no se puede negar. Fíjense ustedes, recalcó aquel hombre con gravedad siniestra, que los dados con el que juegue ese chino jamás aparecen en las manos de otro jugador que no sea Chale. Habló sobre los datos inequívocos de propia observación. Esos dados tienen, pues, algo, en fin, yo no sé. Una noche lanzóme la inquietud al antro donde jugaba Chale. Era una casa de juego, para los más soberbios duelos del tapete. Había mucha gente en torno de la mesa, la cabestreada atención de todos hacia el paño ganglionado de montones de billetes. Díjome que esa era noche de una gran borrasca. Abriéronme paso algunos conocidos que entusiastas me echaban a apostar. Allí estaba Chale, desde la cabecera de la mesa, presidía la sesión, en su impasible y torturante catadura todopoderosa, 2 correas verticales por cuello, desde los parietales chatos de ralo pelaje, hasta las barras lívidas de las clavículas, boca fornada a la mala en 2 jebes tensos de codicia, que no se entreabrían jamás en sonrisa promedio a desnudarse hasta el hueso. Camisa heroica hasta los codos. El latido de la vida saltábale de un pulso al otro, buscando las puertas de las manos para escapar de cuerpo tan miserable, livor nausante sobre los pómulos de casa. Podría decirse que allí se habían perdido la facultad de hablar. Señas, adverbios casi inarticulados, interjecciones arrastradas o cuánto quema a veces el resuello branquial de lo que anda muerto y sin embargo vivo en cada uno de nosotros. Propúseme observar con toda la sutileza y profundidad de que era capaz la más mínima onda psicológicas y mecánicas del chino.
Rayaba la 1 de la madrugada. Alguien apostó 5.000 soles a la suerte. El aire chasqueó como agua caliente estocada por la primera burbuja de la ebullición. Y siquiera yo ahora precisar cómo eran las caras circunstantes en aquellos segundos de prueba. Diría que todas ellas rebarándose a sí mismas y fueron a ser refregadas y estrujadas con el par de dados entre las propias manos ásperas y fatales de Chale, encendiéndose y afilándose allí hasta urgir y querer arrancar una novena arista milagrosa a cada dado, como ansiada sonrisa del destino. Chale deshízose violentamente de los dados, como de un par de brasas que chisporroteasen, y refugió una llenada, formidable grosería que trascendió en la sala a carne muerta. Pálpeme mi propio cuerpo como buscándome y me di cuenta de que allí estaba yo, temblando de asombro. ¿Qué había sentido el chino? ¿Por qué arrojó los dados así? Como si le hubiesen quemado o cortado las manos. El ánimo de aquellos jugadores todos, como es natural en contra suya siempre, había entre tanta crestada puesta así llegándole a herir de tal manera. Mientras los dados estuvieron abandonados sobre el paño de esmeralda, vinieron a mi memoria los 2 trozos de mármol que vi troquelar a Chale en ya lejana noche. Estos dados que ahora veía provenían, por cierto, de las nacientes joyas de entonces, pues he venido aquí que ellos eran de mármol albicante y traslúcido en los bordes, y de brillo firme casi metálico en los fondos, bellos cubos de Dios. El chino, luego de corta vacilación, recogió otra vez los dados y siguió su juego, no sin algún temblor convaleciente en las sienes que quizás solo yo percibí con harto trabajo. Tiró una vez, barajó, volvió a tirar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, la novena pintó quina y cena. Todos parecieron descolgarse de una picota y resucitar. Todos humanizáronse de nuevo. Por allí se pidió un cigarrillo. Tosieron. Chale pagó 2.500 soles. Yo lancé un suspiro. Luego tragué saliva. Hacía calor, formulándose nuevas apuestas, y continuó la trágica disputa de la suerte con la suerte. Noté que la pérdida que acababa de tener Chale no le había inmutado absolutamente, circunstancia que venía a echar aún mayor sombra de misterio sobre el motivo de su inusitado rapto de ira anterior, que, por lo visto, no podía atribuirse a claro alguno producido en los millares de su banca. De ninguna manera, de veras aquel fogonazo nervioso, por incausado, al parecer socava mi espíritu, con crecientes cavilaciones sobre posibles inteligentes del chino, con corrientes o potencias que danse más allá de los hechos y de la realidad perceptible. ¿Hasta dónde en efecto podría Chale parcializar al destino en su favor por medio de una técnica sabia e infalible en el manejo de los dados? En el primer juego, que siguió al de los 5.000 soles, fue de nuevo esta misma cantidad, apuntada esta vez al azar. Varios acompañaron con menores apuestas a las 500 libras, y el ambiente de combate fuele ahora aún más enteramente hostil al banquero. Los dados saltaron de la diestra del asiático, juntos, al mismo tiempo, dotados de un impulso igual, con un instrumento de medida que pudiese registrar en cifras innominables las humanas ecuaciones gestadoras de acción más infinitesimales. Habríase constatado la simultaneidad absolutamente matemática con que ambos mármoles fueron despedidos al espacio. Chale había arrojado los dados, constriñendo toda su escultura hacia una desviación anatómica tan rara y singular, que ello turbó aún más mi ya sugestionada sensibilidad. Diríase que en ese momento había el jugador estilizado toda su animalidad, subordinándola a un pensamiento y un deseo únicos a la sazón en su juego. En efecto, ¿cómo poder describir semejante movimiento de sus huesosos flancos, arrimándose uno contra otro, por sobre la gritería misma de un silencio de pie suspenso entre los 2 guijarros en la marcha, semejante ritmo de los omóplatos transfigurándose
empollándose en truncas alas que de pronto crecían y salían fuera ante la ceguedad de todos los jugadores que nada de esto percibían y que me dejaban, ay, solo ante aquel espectáculo que me castigaba en todo el corazón. Y aquella confluencia del hombro derecho, quieta esperanza, dado de la frente del chino, acabase de ganar todo el arco de la intuición y el cálculo mental de fuerzas, distancias, obstáculos, elementos acelitres y hasta el máximo de intervención de una segunda potestad humana. Tendían, templaban, ajustaban desde el punto más alto de la evidente voluntad del hombre hasta los cercos lindantes a la omnipotencia divina.